Todos, Buenas tardes. justo ¿Me escuchan? abrir estos teóricos. eh, Muchísimas gracias por haberme esperado. Tenía desde hacía bastante tiempo acordados ciertos eventos académicos y tenía que ir a estudiar, la posibilidad de estudiar en una biblioteca muy importante de Portugal, de la ciudad de Coimbra, y por ese motivo recién ahora empezamos los teóricos conmigo. Agradezco enormemente los teóricos que haya dado el doctor Murad y voy a comentar solamente dos cuestiones. Primero, presentarme mínimamente. Yo me llamo María Cecilia Colombani, soy la profesora titular de la cátedra hace muchísimos años, 23 creo, que viajo a Mar del Plata desde Buenos Aires, que es donde vivo, y a partir de la pandemia, la universidad dispuso una forma mixta o bimodal de poder dar clases virtuales y presenciales, que es, como ustedes conocen seguramente, la estructura de la cátedra, y yo, por razones obvias de distancia, de edad, tengo muchos años, decidí, y el doctor Murad me ha ayudado mucho en esa línea, poder dar clases tanto de introducción a la filosofía como de filosofía antigua, cátedra de la que también soy titular en forma virtual. El adscripto de la cátedra será Lucas Kerbaje, un brillante alumno que he tenido el año pasado y que decidió adscribirse, a quien le doy la palabra para que él mismo se presente y les diga lo que quiera. Lucas. Hola, soy Lucas Carvaje, ya me conocieron de las anteriores clases igual, pero los voy a estar acompañando como adscripto, grabo todas las clases, ahora les voy a dejar los enlaces de mi correo electrónico si tienen alguna duda y del canal de YouTube por si quieren ver las clases grabadas y nada, sepan que cualquier consulta estoy atento y nada, eso. Gracias, profe. No, gracias a vos, querido. Yo no sé hacer nada, nada más que dar clases en el aula virtual. Sé muy poco, por lo tanto, ya mismo les voy a escribir en el chat, un chat que voy a usar mucho porque lo voy a utilizar como un pizarrón donde a ustedes les va a quedar toda la clase como en una línea de continuidad, no sé cómo se llama eso, y cualquier cosa que quieran, más que escribirme al aula virtual, me escriben por favor a mi chat que acabo de escribírselos. Lo último que quiero decir, y ya arrancamos, es que, a diferencia del año pasado, ocurrió hoy a la mañana algo inesperado que creo que va a volver a ocurrir a la tarde,
ahora lo vamos a ver, nosotros vamos a entrar 3 veces, en eso va a consistir la clase, en 3 bloques de 40 minutos, que es lo que me permite el Zoom, que es a su vez lo único que sé manejar. En esa sala de reuniones que una colega me enseñó, que cada uno podía tener su sala de reuniones. Bueno, Zoom ha resultado menos generoso de lo que yo imaginaba, y este año, esta mañana, pasados los 40 minutos, me dice que tengo que esperar o bien 10 minutos, antes era una cuestión de segundos, salíamos y volvíamos a entrar con el mismo código, o bien que tengo que pagar un canon que por supuesto no tengo la menor idea de qué se trata, menos aún de saber pagarlo, menos aún de saber pagar cómo pagar en dólares. Por lo tanto, como Lucas vive en Mar del Plata, voy a tener que buscarme otro alumno en esta semana para ver si puedo solucionar ese tema, pagar el canon que corresponde, si no es delirante, claro está, pero hoy permaneceremos 10 minutos tomando un café, en fin, haciendo lo que cada uno quiera, hasta que perfectamente, lo he podido comprobar, a los 10 minutos entramos nuevamente. ¿Mm? Espero que se haya entendido. Yo voy a dar 35 minutos de clases o 30, no sé cuánto llevamos utilizado, se va a cortar, no vamos a poder entrar inmediatamente, esperaremos los 10 minutos y volvemos a entrar. Así es la cosa. Perfecto. Sé que estaríamos en condiciones, según lo que me informó el doctor Murad, de los temas que han sido dados. Perdón, no terminé mi presentación. Yo soy doctora en filosofía con una dedicación desde hace muchísimos años a la filosofía griega. La tesis doctoral fue precisamente sobre un tema de filosofía antigua. Como les dije, soy la profesora titular también de filosofía antigua. Codirijo un proyecto de investigación en Mar del Plata sobre formas del Estado en el mundo antiguo con gente de historia, y en Buenos Aires soy investigadora de la UBA en un equipo interdisciplinario que trabajamos distintas cosas: sexualidad, violencia, emociones, en este periodo precisamente, sobre el mundo antiguo. Y doy clases en la Universidad de Morón, donde soy profesora titular de introducción a la filosofía, como esta, precisamente, y de antropología filosófica. Bien, ahora sí, entonces, le contesto a Cami, siempre a través del mismo enlace, sí, entramos siempre a través del mismo enlace, solo que más tarde, 10 minutos más tarde, y decía que si bien las cosas estarían preparadas para que arranquemos con Platón,
yo voy a volver atrás, muy atrás, prácticamente al primero o segundo de los teóricos que vieron. Voy a volver a Karl Jaspers, que en el orden del programa era la primera lectura, no por supuesto para repetir lo que haya dicho el doctor Murad, pero sí para hacer algo que yo acostumbro a hacer año a año con los alumnos y con ese texto. El texto, como ustedes saben, está empezando a funcionar el pizarrón, se llama La filosofía desde el punto de vista de la existencia humana, porque Jaspers es un existencialista, es un médico psiquiatra, era un médico psiquiatra, además de filósofo, y lo que yo quiero hacer es retomar Jaspers para efectuar un desplazamiento, cuidado que acá está la clave de lo que quiero hacer, un desplazamiento del material del texto que ustedes vieron hacia el campo de la antropología filosófica, porque va a ser esta rama de la filosofía, la antropología filosófica, la rama de la cual voy a querer dar algún dato, alguna información. La filosofía tiene, como saber sistemático, tiene distintas ramas, distintos ámbitos de estudio: la ética, la metafísica, la nociología, la filosofía de las religiones y la antropología filosófica. Es precisamente una rama de la filosofía. Año a año yo elijo, precisamente porque es a lo que me dedico, esta rama para dar algunas reflexiones que me llevan a reapropiarme del texto de Jaspers, ese texto que ustedes conocen, y me permiten introducir otro texto, cosa que va a ocurrir la semana que viene, que es el texto de Scheller, que sobre el final de la clase lo voy a anunciar. Digamos entonces que ustedes tuvieron un primer capítulo de la filosofía en general, y lo que a mí me interesa es recuperar aquella idea de la filosofía como una actividad o capacidad interrogativa. Eso es lo que decía precisamente Scheller, la capacidad que es en última instancia una capacidad humana de preguntar, de ir de camino
como llamó a la filosofía, y de pensar, por otra parte, a la filosofía como una experiencia existencial de la cual no podíamos dar una definición de antemano, no podíamos dar una definición a priori, precisamente porque la filosofía implicaba un recorrido, decía Jaspers, que se vive, existencialmente. Esto que es el núcleo de ese primer capítulo, más allá de cuando habla de los niños, de cuando habla de los locos, de una filosofía en sentido amplio, otra en sentido estricto, en fin, todo lo que ustedes saben, yo me quedo precisamente con esta capacidad, porque esta capacidad cuestionadora o problematizadora, y ahora voy a trabajar el concepto de problema, se inscribe en un marco antropológico porque es el hombre, es el existente humano el que tiene esta capacidad problematizadora. Voy a jugar con la palabra problema. Va a acontecer algo que va a ser algo habitual en la clase, que es poner algunos vocablos en griego. En realidad no tengo teclado griego, pero voy a transliterar la palabra problema, que es efectivamente una palabra griega, donde les pido por favor que cierren los micrófonos para una mejor calidad de la grabación, sobre todo. Luana, creo que tenés abierto el micrófono. La palabra problema está formada por una preposición que es pro y significa en griego hacia adelante, y blema, a partir de un verbo que no viene al caso, volverlos locos, significa arrojado. Por lo tanto, tener un problema es tener algo arrojado hacia adelante que da que pensar. De allí que, si busco la palabra en el diccionario, sea obstáculo, sea escollo, sea promontorio, baluarte, algo en última instancia que debemos sortear, y es el existente humano, el ser humano, aquel que puede enfrentar e incluso solucionar el problema.
problema en la línea en que acabo de explicarlo. No solamente hacerle frente a un problema, sino generar el mismo problemas. Voy a hacer una aclaración muy temprana en el curso, muy temprana en la clase, y es la cuestión de usar la palabra hombre. La antropología clásica, y estoy hablando precisamente de autores que se inscriben en una antropología clásica, utilizan la palabra hombre como sinónimo prácticamente de humanidad. Sabemos la dimensión política del discurso y a partir de ello quiero decir que hablar de hombre, exclusivamente de hombre, supone dejar afuera una enorme población, mujeres y otras tantas formas de reconocimiento de género a las que asistimos con mucha fuerza contemporáneamente. Por lo tanto, mi posición es, por supuesto, inclusiva, de allí que debamos aludir a ser humano o a existente humano que contempla todas las posibilidades de lo humano. Independientemente de lo cual, no va a estar mal que yo diga hombre, hecha esta salvedad, que más que salvedad es un modelo de instalación en el mundo, diría yo, porque en los textos ustedes se van a cansar de leer hombre. Pero, de todos modos, yo quería realizar esta salvedad. Muy bien. Dicho esto, entonces, quiero pensar y quiero retornar nunca para superponer la clase a lo que vieron, sino para efectuar ese tránsito entre el texto de Jaspers, que es un texto propio de la antropología, de la introducción a la filosofía, para leerlo antropológicamente. Eso es el proyecto y lo voy a poner, es lo que estoy haciendo, y lo voy a poner en el pizarrón. El proyecto es leer el texto de Jaspers, revisitarlo desde una mirada antropológica que no es lo que hace Jaspers. Jaspers escribe un texto muy rico, yo lo doy siempre porque me parece muy lúcido el texto, y solamente nos estamos reapropiando del texto desde una perspectiva, repito, desde una perspectiva antropológica, y para eso voy a pasar solo esta capacidad interrogativa. He recuperado del primer capítulo, allí donde aparece el hombre y su capacidad de problematizar lo real, y
Rápidamente voy a pasar al capítulo 2, que ustedes recuerdan que se trataba de los orígenes de la filosofía para reapropiarme de cada uno de los orígenes desde una perspectiva antropológica. En última instancia, estoy llevando agua para mi molino, no más que eso, que es utilizar un texto canónico, clásico, de toda introducción a la filosofía y repensarlo desde otro ángulo. Bien, vamos entonces a un primer origen. Ustedes recordarán, por supuesto, todo lo que les enseñó Omar o pudieron leer ustedes del propio texto que ya circula, y aquel primer origen que difería de la idea de comienzo, porque el origen aparecía como un manantial, utiliza esa metáfora Jaspers, de donde brota el impulso a filosofar, y el primero era el asombro, la admiración. Perdón, lo puse dos veces: el asombro, la admiración o maravilla. Esto es lo que debería haber puesto, que aparecen como sinónimos. Apenas una referencia a esa idea de maravilla que no tiene que ver con lo maravilloso en términos de un adjetivo que alude a lo maravilloso de un libro, a lo maravilloso de un recital, por ejemplo, o de una obra de teatro, sino que la maravilla, como la admiración y el asombro, alude a la conciencia de no saber. Lo puse a propósito de la maravilla, pero en el pizarrón, pero cuenta idénticamente para admiración o asombro. En última instancia, se trata del pathos. Voy a utilizar una nueva palabra griega que significa afección que el mundo provoca en nosotros. Eso es, en última instancia, la maravilla. El verbo pathein en griego significa afectar, y el mundo nos afecta, nos golpea. Y en este punto volvemos a encontrar una dimensión antropológica, porque es el existente humano, el ser humano, aquel que conoce su ignorancia y se asombra
en el sentido de preguntar aquello que no sabe. En última instancia, el conocimiento avanza precisamente porque me sé ignorante en un montón de tópicos. El animal vive en la pura certeza. Solo el hombre conoce y es consciente de su precariedad, antropológica, y por ello se admira, se conmociona, lo separó o se separó solo, y hay ahí, bueno, lo voy a retomar después. Nos está quedando menos de un minuto. ¿Hacemos la prueba de entrar directamente o deberemos esperar los 10 minutos que nos marca Zoom? No se vayan. Finalizamos el primer bloque. Eh, Apaguen los micrófonos, por favor, para, como les dije, la calidad de la grabación. Otro elemento que voy a pedir, ahora lo voy a decir, es que por favor estén atentos a los 10 minutos para entrar rápidamente y no perder tiempo en, en esperarlos. Bien, estamos en 25, éramos 30. Ya retomamos.
Bueno, vamos a arrancar, vamos a continuar en realidad y sigo admitiendo compañeros. Por supuesto que apaguen, por favor, los micrófonos. Juan Carlos, creo que tenés prendido el micrófono. Les decía entonces que no se modifica en nada para el lunes que viene la entrada, la que va a tratar de solucionar el tema pagando, voy a ser yo, pero la sala de reuniones es la misma. Muy bien, estábamos entonces, vuelvo al asombro, la admiración o la maravilla, y en ese sentido vamos a decir que lo que asombra, ya sabemos que tiene que ver con la conciencia de no saber, y que esa conciencia de no saberlo todo es patrimonio de lo humano. Querida Cami, contaba con cuentas de Zoom institucionales. En la semana me voy a ocupar, gracias querida, yo también lo sé, pero en realidad es tan grande mi analfabetismo en este aspecto que lo único que supe hacer desde hace 3 años es dar clases a través del Zoom. Así que sí es un quilombo para mí esa cuenta institucional. Prefiero pagar para seguir con esto que es lo que conozco. Pero sí, gracias querida. Lo que asombra es no. A ver, hay alguien que escribe, es la misma que estamos. No, yo creo que no. Para el que escribió esto, yo creo que no. Estamos en mi sala de reuniones, no en algo de la universidad. Bueno, no importa, ya lo vamos a solucionar. Y si no, tomaremos 2 cafecitos en el medio. Resistiremos, por supuesto. Lo que asombra es, voy a utilizar una expresión griega que va a aparecer con frecuencia y es tapanta, que significa todas las cosas. Allí cuando Jaspers hablaba de Platón, de Aristóteles, del cielo, de las estrellas, en última instancia, lo que asombra es lo que nos rodea, la totalidad de las cosas, el mundo que habitamos. Pero yo voy a duplicar o voy a reduplicar la cuestión antropológica y voy a decir que hay posibilidades de que el asombro o maravilla recaiga sobre uno mismo. En ese sentido,
el objeto de interrogación, el objeto de problematización, no está afuera de nosotros, sino que nosotros mismos nos constituimos en objeto de interrogación. Y esto es una capacidad antropológica, una capacidad humana. No nos consta que ni siquiera los vertebrados superiores se interroguen por el sí propio. Esto lo quiero llevar a dos cuestiones o dos nociones griegas dan cuenta de esta experiencia del sí mismo, por decirlo de alguna manera. La primera palabra es epimeleia geautú, que no los asuste el griego, van a poder tener todo a la mano en sus parciales. Y la segunda palabra es epistrofe geautú. Vamos a trabajar entonces un poquito esto para ver de qué estamos hablando y por qué estas dos nociones se emparietan con el asombro sobre nosotros mismos, la interrogación por nosotros mismos. Epimeleia, la primera de las nociones, significa cuidado, atención, preocupación. Deriva de un verbo que es epimeleo, que significa hacerse cargo, preocuparse en el sentido de cuidarse, de tomarse bajo la dirección de sí mismo, porque la palabra geautú, presente en ambas nociones, quiere decir sí mismo. Quiere decir sí mismo. La segunda palabra, epístrofe, es la palabra complementaria de epimeleia y significa giro, significa vuelta, significa retorno, agregándole la forma reflexiva, ese geautú, es el giro, la vuelta, el retorno sobre uno mismo. Lo que estoy diciendo es que cuando cada uno se toma como objeto de reflexión, como objeto de preocupación, retorna sobre sí.
vuelve sobre sí, gira sobre sí y se interroga. Independientemente de los dispositivos narcotizantes que lo alejan a uno de hacerse cargo de uno mismo, estas nociones griegas propias de una determinada configuración epocal que fue la Grecia antigua, nos invita a ese hacerse cargo de sí mismo, a admirarse, a maravillarse en el sentido en que lo venimos explicando de uno mismo, para que nadie lo haga por uno. Si no me hago cargo de mí mismo, algún otro se va a hacer cargo seguramente, con la pérdida de la consecuente libertad. Con lo cual, además, este hacerse cargo de sí implica un gesto ético y la antropología de la que estoy hablando se cruza con la ética, que es precisamente otra rama de la filosofía. Bien, entonces tenemos claro que el objeto de admiración puede estar en el afuera y ser el mundo, que es ancho y ajeno, el mundo y la vastedad de cosas que el mundo implica, o nosotros mismos, que somos, en tanto seres humanos, sujetos complejos que despiertan admiración, no en el sentido, por supuesto, hedonista o egocéntrico, sino en el sentido del asombro. Asombrarse de uno mismo como forma de retornar sobre sí. De eso estoy hablando. La segunda, el segundo, perdón, de los orígenes de la filosofía, lo recordarán, era la duda. Apenas una palabra para recordar que en ese contexto Jaspers ubica a Descartes, un autor que en su momento veremos, y que en el texto tal cual lo leyeron y lo explicó seguramente Murad, la duda era una duda nociológica, una duda que es la herramienta de Descartes para dudar del conocimiento. Lo que yo quiero traer no es esta duda. No se trata entonces de la duda nociológica que el texto trabaja, sino
una duda que voy a poner en términos de duda existencial. Una duda de tipo existencial. Esto significa dudar de nuestras certezas, dudar de nuestras convicciones más firmes y constitutivas. Ahora voy a dar ejemplo de esto. Se trata, esta duda existencial que estoy proponiendo a partir de ese origen que trabaja Jaspers, se trata de una forma de quedar a la intemperie existencialmente para desde allí reinventarse como sujeto. Lo voy a decir coloquialmente, lo voy a decir poco académicamente, es quedarse en bolas para volver a constituirse de alguna manera, reinventarse subjetivamente. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Voy a pensar en Dios, voy a pensar en mi férrea, no es mi caso, pero el ejemplo es válido, en mi férrea creencia en Dios. Y en algún momento se produce un quiebre, entra la duda. En ese sentido, el hombre es el único que tiene conciencia de la fuerza de la duda. El animal no tiene esta capacidad de dudar. Voy a ir a otro ejemplo. La vaca, nace vaca y muere vaca. Los animales más inteligentes en la escala zoológica nacen X y mueren X. Pero yo nací Cecilia y puedo morir Juan. ¿Por qué? Porque en un determinado momento puedo poner en duda mi propia autopercepción de género. En ese sentido, acontecerá una crisis existencial. Y voy a trabajar este punto de la crisis, la duda, en tanto puesta entre paréntesis de las certezas, supone, lo voy a poner en griego adrede, una crisis existencial.
Dije que lo pongo adrede en griego porque crisis, además de la noción habitual de crisis como ruptura, una crisis económica, una crisis política, una crisis familiar, cuando algo se mueve intensamente. El vocablo griego, en la habitual riqueza de la lengua griega, crisis significa decisión, significa resolución. Los momentos de crisis suelen ser los momentos de una elección. Los momentos de crisis son los momentos de elección que no gratuitamente es otra de las acepciones de crisis. Por lo tanto, voy a tomar un último ejemplo y que no se lea políticamente, que no se lea partidariamente. Un ejemplo menos denso, quizás, que los dos que elegí, uno en la creencia en Dios y la ruptura de la misma, otra, la autopercepción de género, lo cual implica un desplazamiento de la percepción. Imaginemos que me he pasado 60 años leyendo El Clarín y La Nación. Vale decir, en buena medida, interpreto el mundo a partir de lo que implica una perspectiva editorial. La duda o poner en duda eso, es decir, cierro el diario. ¿Habrá otra perspectiva editorial? ¿Qué pasa si abro el página 12? Seguramente mi percepción de los fenómenos políticos, sociales, económicos cambiará. Me tengo que animar, claro está, porque dudar es moverse. Y moverse suele traer sus problemas, suele traer sus angustias. Digamos hasta aquí que el asombro o la admiración o la maravilla y la duda son hitos, lo voy a poner así, humanizantes, subjetivantes, antropologizantes. Y esto, dicho más fácil, significa que me constituyen como humano, porque me asombro y porque dudo, soy humano. Vamos ahora a pensar el tercero de aquellos orígenes, no sin antes recordar siempre lo mismo. ¿Estoy repitiendo la clase de Murad? No, estoy retomando el texto de Jaspers y lo estoy desplazando a una lectura antropológica.
El tercer origen eran las situaciones límites. Recuerden, apenas 2 palabras: situaciones inevitables, situaciones que el hombre no elige, que al hombre se le imponen por su condición de hombre, de modo tal que ya las situaciones límites se hallan en un terreno antropológico. Son aquellas situaciones que debe enfrentar el hombre en su condición de tal. Por ejemplo, la muerte. Por ejemplo, el dolor. Por ejemplo, la culpa. En este sentido, son una vez más situaciones humanizantes, porque constituyen al hombre o al ser humano. Escribí mal constituyen, ustedes ya entienden lo que quise poner. Es el hombre, H, solo para agilizar el pizarrón, es el hombre Me parece que sí. quien tiene conciencia, de su temporalidad, esto es, que tiene conciencia de su finitud, de ser un ser para la muerte en términos de Heidegger. Heidegger habla precisamente de que el hombre es un ser para la muerte. El animal no tiene conciencia de su temporalidad, no tiene conciencia de la muerte como hecho simbólico. En ese sentido, el hombre puede simbolizar las situaciones límites, porque es un animal simbólico. Esto es una expresión de un autor que se llama Cassirer. Entonces, doy ejemplo de esto. Tenemos rituales funerarios, tenemos modelos distintos de enterramiento, tenemos una larga historia de la simbolización de la muerte, y recomiendo un texto fantástico de un historiador francés que se llama Philippe Arié, y el texto se llama Morir en Occidente. Allí se puede ver perfectamente cómo
el hombre es capaz de ritualizar la muerte. Esto es, bailarla, porque sabemos que en algunas comunidades, a propósito de la muerte, se danza y se canta. Podemos pintarla y entonces basta pensar en Picasso, basta pensar en el Guernica y ver cómo se puede retratar la muerte a propósito de lo que fue la Guerra Civil Española. La podemos esculpir, la nombramos porque somos seres atravesados por el lenguaje. De modo tal que las situaciones límites. Muy bien, tengo una pregunta. El texto se llama Morir en Occidente y es de un autor que yo creo que se escribe así, Philippe, con una doble P, Philippe Arié. Fantástico el libro, fantástico. El dolor es de nada querido. El dolor es sin duda otro de los elementos que nos constituyen humanamente. Vivimos en una sociedad donde no podemos tolerar el dolor, el sueño, la utopía es el estado permanente de felicidad. Cuanto más alejado esté el dolor, cuanto más alejada esté la muerte, mejor, pero indudablemente menos humanos seremos. Porque el dolor, y esto lo han enseñado también los griegos, el dolor es una fuente de aprendizaje. Somos otros después, somos otros después de vivir experiencias de mucho dolor. Por lo tanto, aquí han estado los ejemplos para poder ver en qué sentido las situaciones límites son humanizantes, antropologizantes, y poder pasar entonces al cuarto punto, aquel cuarto origen que era la comunicación entre los hombres. Bien, recordamos entonces que no se trataba de una comunicación de intelecto a intelecto, recuerden el texto, que no se trataba de una comunicación noética, esto es, a nivel de las inteligencias, sino que se trataba de una comunicación de corazón a corazón. Eso es lo que decía Jaspers en aquel texto. Estamos en menos de un minuto. Por lo tanto, mis queridos, el mismo calvario. Cerramos, esperamos 10 minutos
Pido por favor que todo el mundo cuente los 10 minutos para volver a entrar y darles la entrada a todos, para pasar a un rato solamente del tercer bloque, porque debo ir al médico. Muy bien, voy a seguir recibiendo gente, pero sigo, porque en algún momento voy a tener que cortar, porque tengo que ir al médico, como les dije. Estábamos entonces en el cuarto origen, en una comunicación que no era intelectual, como aclara Jaspers, sino que era una comunicación de corazón a corazón. Y lo que hay que elaborar entonces es ese concepto de corazón, sobre todo para no imaginar que se trata de una cuestión amorosa o de una cierta expresión endulzada o almibarada de parte de Jaspers. El corazón representa el núcleo íntimo de la persona en Jaspers, aquello precisamente, estaba recibiendo a alguien que lo convierte en humano. Eso es lo que entiende Jaspers por corazón. Por lo tanto, se trata de una comunicación de núcleo íntimo a núcleo íntimo. Y esto que estoy diciendo implica el reconocimiento, cuidado, el reconocimiento del otro como par antropológico, el reconocimiento del otro, del vecino, del amigo, del alumno, del colega, del pariente, como par antropológico, como par ontológico. Esto es reconocer al otro en su calidad de ser humano, lo cual no es una obviedad. Muy por el contrario, creo que es el gran asunto que hay que pensar. Estamos rodeados de otros que no reconocemos en
su dignidad antropológica. Esto implica, además, que es, cuidado con lo que viene, el otro el que me constituye existencialmente, así como yo constituyo al otro existencialmente. No se trata entonces de un acto de buena voluntad o de un acto aleatorio. Es constitutivo de lo humano. Mi mirada, mi gesto, mi palabra los constituye, y su mirada, su gesto, su palabra me constituye a mí existencialmente. De ese tipo de reconocimiento estamos hablando. Este reconocimiento, entonces, este reconocimiento da cuenta de la imposibilidad de pensar al hombre por fuera de la relación. Esto quiere decir, se me ha ido la mayúscula, ahora retorno. Esto quiere decir que soy porque estoy en relación con el otro. No podemos pensar un yo aislado. Y esto que estoy diciendo obedece a un autor que quiero presentarles esta tarde, que es Martin Buber, un autor judío cuyo texto se denomina Yo, tú. En ese texto, Buber habla de pares de vocablos, porque no se puede captar al yo aislado. Lo que les expliqué. Entonces, habla de tres tipos de relación. La primera, un momentito que tengo a alguien para admitir. La primera es la relación yo y yo. Yo. Quise poner yo. Yo y yo. La segunda es la relación yo y con minúscula tú. Adrede, cambié la mayúscula por la minúscula. Y la tercera es
la relación yo, tú con mayúscula. Adrede la mayúscula. El, ello es el mundo de las cosas, de los objetos. Allí, dice Buber, la relación es muda. Efectivamente, la taza de café no me contesta y la mesa donde estoy sentada no tiene la menor idea que la estoy usando. Allí la relación es muda y no es recíproca. El tú con minúscula es mi otro, mi prójimo, ese del corazón al corazón, ese que me constituye ontológicamente y que yo lo constituyo ontológicamente, esto es, en su calidad de ser. Es mi otro, mi prójimo, aquel que me constituye humanamente como yo lo constituyo. Allí estamos en esa relación, en el umbral del lenguaje, dice muy poéticamente Buber, en el umbral del lenguaje, estoy arreglando porque tuve un error, y la relación es recíproca. En el mejor de los casos, recíproca. Puede haber relaciones con el tú que toman la forma del ello, de la cosa. Manipular al otro, usarlo, definirlo, es una forma de cosificarlo. La tercera relación, el tú con mayúscula, y lo pongo con mayúscula como vengo escribiendo, es el absoluto en sus distintas formas. Dios, absoluto, como se quiera llamar. Esto, cuidado, esto implica la posibilidad humana, solo humana, de abrirse al absoluto, aún para negarlo. Tomemos una actitud confesional o no, lo remarco, nadie nos niega la capacidad humana de pensar y de abrirnos al absoluto. No nos consta que los primates superiores se abran de alguna manera al absoluto.
Por lo tanto, el mundo, según Buber, es el mundo de la relación. El hombre, el humano existente, solo se capta al interior de una, a ver si escribí bien, de una relación. Y ese reconocimiento del que hablábamos, esa comunicación de la que habla Jaspers, que no era lingüística, que no era del orden de la pragmática del lenguaje, que implicaba reconocer el núcleo íntimo del otro, es, en última instancia, esta posibilidad de reconocerlo como un par antropológico. Bien, a lo largo de la clase de hoy, muchas veces, para dar los elementos de esta antropología filosófica clásica, porque eso es lo que hemos hecho, aludir a autores clásicos de la antropología filosófica, los llevé a contraponer, que es lo que hizo la antropología clásica, centrar el discurso fuertemente en el hombre para contraponerlo al animal, de modo tal que las dos preguntas de esa antropología clásica a la que me estoy refiriendo es: ¿qué es el hombre en primer término? Y como segunda pregunta complementaria, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Insisto en que son preguntas de la antropología clásica, porque los actuales lineamientos de la antropología filosófica no se centran, no se centran en este reinado del hombre y las relaciones del hombre con la animalidad son otras. En este marco de los autores tradicionales que estoy pensando y que quería acercarles, parece haber un plus, lo vamos a poner en esos términos, un plus, un valor agregado, un más del hombre en relación al animal. Si bien, si bien estos autores contemplan una zona común
entre el hombre y el animal una zona común a la que podemos llamar sustrato biológico o sustrato fisiológico, habría en el hombre otras capacidades que lo diferencian del animal. Esas otras capacidades constituyen su plus, su valor agregado. Si bien la vaca puede vomitar y yo puedo vomitar, lo que habla de un sustrato común, o si bien el caballo come y cada uno de nosotros come por una cuestión de necesidad fisiológica, habría en el hombre otras capacidades que lo distinguen del animal. Por ese motivo, yo querría trabajar la semana que viene para completar esta perspectiva de pensar un abordaje antropológico. Quisiera completarlo con un autor que se llama Max Scheler, que ya está descubierto en los materiales de mi teórico, y el texto se llama El puesto del hombre en el cosmos. Así se llama el texto. He puesto, me esperan un momentito, por favor. Perdón, era el tema del médico. Entonces, deliberadamente puse cosmos en griego, que significa orden, que significa universo. La pregunta de Scheler va a ser precisamente cuál es el lugar del hombre en ese universo en relación a las plantas, en relación a los animales. Por lo tanto, lo tienen descubierto, lo tienen para leer, y es la lectura de la próxima clase. Bueno, hasta aquí. No se olviden lo que hemos hecho. Lo repetí muchas veces a lo largo de la clase. Nos hemos reapropiado
antropológicamente del texto de Jaspers. Ese fue nuestro proyecto y le vamos a dar un encuentro más o parte de un encuentro a seguir avanzando en estas consideraciones antropológicas. Espero poder para la próxima resolver el tema del Zoom. De lo contrario, seguiremos tomando 2 cafecitos. ¿Se entendió la clase? ¿Cómo anduvo todo? Contésteme alguno. Bien, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, profesora. Gracias, profe. Gracias a ustedes, queridos. Escucha. Muy bien, muy bien. Los veo el lunes que viene a las Gracias. 4 de la tarde. Chau, un beso para todos. Buena semana. Buena semana igualmente. Chau, queridos.